Reciban todos un cordial saludo. El tema que vamos a continuar hoy tiene que ver con el JavaScript. En el video pasado llegamos hasta acá, ver cómo imprimíamos unas variables en el F12 o cómo podíamos utilizar alert, ver que podíamos hacer multiplicaciones, concatenación, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver hoy cómo manipular los objetos con JavaScript puro, bien sea cualquier elemento del body, o cómo extraer información de casillas de formularios y hacer operaciones con ellos. Entonces, basados en el mismo ejercicio que teníamos acá, vamos a duplicarlo y vamos a crearnos uno nuevo. Lo vamos a llamar JavaScript 2. JavaScript 2, vamos a abrirlo. Vamos a colocarle aquí ejemplo 2 y vamos a borrar todo esto porque vamos a cambiar lo que vamos a realizar con él. Entonces voy a crearme aquí un H1, un título que dice ejemplo de manejo de capas y control de datos. Entonces recuerden que todos los objetos del HTML pueden tener un ID y pueden tener un nombre, pero más que todo deben tener un ID. ¿Cuál es la razón? Porque el ID tiene una característica que es irrepetible. En cambio el nombre, si está por ejemplo dentro de un formulario, puede tener un mismo nombre dentro de otro formulario en la misma página. Creo que les había indicado la vez pasada que eso no es muy común, pero puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear varias capas y vamos a manipularle ciertas características. Entonces, lo primero que vamos a ver, voy a crearme aquí un P, que quiere decir el manejo de el método getElementById. Este método permite cargar el ID de un objeto y aplicarle o leer las propiedades de él. Entonces, en este caso vamos a crear una capa o div y vamos a cambiarle el texto que contenga. ¿Ok? Y además vamos a utilizar el mismo concepto para aplicarle contenido con estilos. Entonces vamos a crear aquí un div que diga, por ejemplo, vamos a ponerle un H2 que diga contenido a modificar, y vamos a crear aquí dentro del div un parágrafo. Aprovechemos y utilicemos el famoso lorem ipsum para poder cargar un texto. Voy a coger este y lo voy a pegar acá. Ok, y así como está, vamos a verlo en pantalla. Recuerden que no le he aplicado ningún estilo. Vamos a llamarlo JavaScript 2. A ver yo si es que aquí me equivoqué en algo. Ok, entonces tenemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el texto del contenido. Este título vamos a cambiarlo, por ejemplo, por el título que diga Why do we use it? Y el texto de acá, que tenemos acá, lo vamos a cambiar por otro texto que esté acá, por ejemplo, este, que está en latín. Y van a ver eso cómo cambia. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. Uno, utilizando
eventos, que lo vamos a ver ahora en formularios, o también lo podemos hacer inmediatamente utilizando aquí las propiedades que tenemos con JavaScript de manera automática. O sea que en el momento que yo le dé aquí F5, automáticamente estos dos textos se van a cambiar. Y después vamos a crear cómo modificar esos textos, pero utilizando un evento, y veremos cuáles son los tipos de eventos. Entonces, vamos aquí a hacer varios cambios. Lo primero es que, como yo les dije desde el principio de este video, los elementos, para uno poderlos manipular, lo ideal es colocarles un ID. Entonces, por ejemplo, este lo voy a llamar contenido, a este lo voy a llamar título del contenido. Observe que no lo hago separado, sino que siempre junto, pues unido con un, bien sea con un underline o bien sea con un guión, pero nunca separado. Y vamos a crear aquí otro de que sea, por ejemplo, cuerpo del contenido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver las diferentes matices y las diferentes formas de hacer las cosas. Entonces, si yo quiero cambiar el contenido de un objeto HTML que no sea formulario, uso el método conocido como innerHTML. Y es muy importante tener esto en cuenta porque miren cómo está escrito. O sea, no funciona así, no funciona así, no funciona así. Funciona tal cual como está escrito, porque recuerden que en el video anterior JavaScript es sensitivo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando construimos nuestros métodos y capturamos nuestras propiedades. Entonces para este fin vamos a hacer varios casos. Entonces, el primero, cambiar todo el texto de la capa cuyo ID es contenido. O sea, si yo le aplico a esto, todo va a cambiar totalmente. Entonces, lo primero es que vamos a capturar la capa. Entonces, la llamamos, normalmente yo trato de colocarle los nombres, trato de colocarlos, de poderlos utilizar como para poderme ubicar más fácil. Entonces, le voy a decir que var contenido es igual a document.getElement by ID. Miren que algunas cosas el mismo editor me ayuda. Y yo le puedo hacer esta pregunta con un condicional con el if. Si contenido, entonces esto lo que me va a decir es que valida si el objeto existe. Si el objeto existe. Entonces vamos a decirle que a contenido cambiémosle toda la propiedad del innerHTML. Entonces este texto, vamos a colocar aquí un texto, se aplica a toda la capa cuyo ID es contenido. Entonces van a ver, como se lo estoy aplicando a todo lo que es, o todo lo que está dentro del div, entonces todo lo que hay en el H2 y el P, todo eso se va a borrar y automáticamente se va a cambiar. Te lo voy a dar acá F5. Entonces miren que él automáticamente cambió. ¿Ok? Recuerden, uno cambia el contenido, es dentro del objeto que yo lo quiero aplicar. Entonces, si yo solamente quiero aplicar un título a este elemento H2, entonces miren lo que yo puedo hacer. Entonces, segundo, cambiar el texto de un elemento que está dentro de otro. Que está dentro de otro elemento. ¿Cuál es el truco? Pues es simplemente uno invocar el ID. ¿Ok?
Si yo comento esto y yo le doy F5 y como esto ya está creado, entonces este contenido vuelve a su estado original. Bien, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este contenido a modificar. Le voy a decir que lo centremos, el contenido a modificar, y fuera de centrar le voy a decir un estilo, ahí lo voy a colocar directo, que quede de color rojo. Entonces podemos hacer este mismo principio. Te le digo var título, o como se llame acá, si título contenido, y yo siempre recomiendo preguntar si el objeto existe. ¿Por qué? Porque cuando el objeto no existe, y recuerden que estos son este lenguajito, bueno, lenguajito no, lenguajote, porque es una cosa gigantesca, está diseñado para correr del lado del cliente. Entonces la única manera de ver los errores es uno dándole F12. Y usted le puede dar F5, F5 y F5, y si no se da cuenta que esto está mal escrito o algo, nunca lo va a ver, a menos que lo coloquen F12. Entonces si ustedes por error le colocan un mal nombre acá, que es el ejercicio que vamos a hacer, él va a arrojar un error. ¿Cuál es el problema? Es que ese error nunca lo vamos a ver. Observen esto, vamos a cambiarlo y le vamos a decir entonces que título contenido punto inner HTML, entonces es igual, recuerden que le vamos a cambiar la estructura de esto, entonces le voy a decir que el contenido que está dentro, por favor alinéemelo al centro, vamos a ver si así funciona, y le voy a decir un estilo, vamos a decirle color red, y le dice título cambiado. Entonces observen que yo aquí estoy forzando un error, le quité la O, quiere decir que ese objeto no existe por ningún lado. Entonces observen cuando yo le doy aquí F5, no hace nada, pero si le prendo el F12, miren que acá no me arroja ningún error. ¿Por qué no me arroja ningún error? Porque yo le estoy preguntando siempre que si el objeto existe. ¿Ok? Supongamos que yo le quito estos de acá y le doy F5. Automáticamente, como ya no estoy evaluando esa variable y no estoy evaluando el contenido, dice cannot set property inner HTML of null. ¿Qué quiere decir eso? Que le estoy tratando de aplicar un método a un objeto que no existe. En este caso, título contenido. Por eso es tan importante colocarle esto, si quiero evitar errores. Entonces vamos a colocarle aquí contenido y vamos a ver el que ocurre. Entonces llegó y me lo centró. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el ejercicio completo. Vamos a cambiar aquí el título por el que habíamos hablado, que es why do you use it. Entonces vamos a cambiarlo por este de acá. Y vamos también a aplicarle, como estamos utilizando esta misma filosofía, vamos a aplicar esto a el otro elemento que es la P, que se llama cuerpo contenido. Entonces vamos a decirle aquí cuerpo contenido, le digo aquí cuerpo contenido, aunque recuerden pues que usted lo pueden llamar como deseen. Vuelvo a hacer la misma pregunta, puede que sea más código, pero garantizamos un poquito de orden, y entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces cuerpo punto inner HTML, y le vamos a aplicar, ya es el texto que está acá, que está en latín, todo esto de acá. Entonces yo lo puedo copiar acá, así tal cual, y vamos a darle F5 a ver qué pasa. Entonces él automáticamente me lo cambió. Automáticamente, ¿por qué? Porque no lo tengo dentro de una función y no lo tengo dentro de un objeto, o perdón, no lo tengo dentro de una función y no lo tengo que se ejecute de acuerdo a un evento o alguna acción que yo quiera realizar. Todas las propiedades de un objeto
en este caso que evaluamos innerHTML, se pueden controlar cuando yo invoco el getElementById. Entonces, por ejemplo, tercero, después de invocar el ID, puedo utilizar o acceder a los métodos o características que le pueda aplicar a un objeto. En este caso es un objeto HTML. Es un objeto HTML. Cuando veamos formularios vamos a ver que es un tipo form y van a ver que ya el innerHTML ya no aplica tan fácil como en este caso. Van a ver que son un poquito diferentes. Entonces, por ejemplo, todos los elementos de un objeto los podemos encontrar en el JavaScript DOM, en el DOM. El DOM es el que me permite manejar todas las características de un objeto. Es el HTML DOM Property. Si ustedes entran a él y entran a W3 School, por ejemplo, que es muy bueno, van a ver que él aquí pues me comienza a especificar qué puedo utilizar, qué puedo detectar, y miren todas las características que puedo sacarle a un objeto. El inner text, el inner HTML, insert, isEqual, last child, en fin, miren todo lo que se puede hacer con él. Se le puede aplicar un título, se le puede colocar un style, se le puede hacer lo que yo desee. O sea, yo le puedo colocar esto. Miren, por ejemplo, esto es muy interesante. Si yo no quiero aplicarle el estilo al objeto directamente acá, yo pude haber hecho esto tranquilamente. Vamos a quitar esto de aquí. Yo le puedo decir que todo el contenido que esté dentro de título contenido, yo le puedo decir que me le aplique un style, en este caso el color rojo. Entonces yo le puedo decir a él título contenido punto style, el color que sea red. Entonces miren lo que ocurre. Entonces miren que igual me lo aplicó. Le puedo decir no, que no sea red, sino que sea blue, o que sea un paletón, no sea un color que yo decida. Miren que lo puede manipular. Miren, sin necesidad de yo quemar aquí el código, yo lo puedo hacer acá. O sea, yo puedo entrar a todas las propiedades, style.backgroundColor, style.color, style.fontFamily, style.width, style.height, todo lo que yo quiera. No es muy común utilizarlo, porque recuerden que la filosofía es trabajar con el CSS separado e invocándolo desde un punto CSS, pero también se puede trabajar desde acá. O sea, aquí lo interesante que yo quiero que vean es que pueden ustedes entrar a todas las características del objeto, inclusive hasta yo le puedo setear atributos, yo le puedo crear atributos y le puedo hasta destruir atributos. Por ejemplo, en este ejercicio que estamos viendo, yo le puedo colocar desde el JavaScript, agregarle a un objeto H1 el atributo class, coma y cuál aplicación de estilo. O sea, sin necesidad de yo hacer esto acá, de yo hacer así class y colocar aquí el título, yo lo puedo hacer a punta de código JavaScript. Eso ha permitido que prácticamente uno puede controlar todo el DOM o todo el objeto central del JavaScript y por consiguiente del HTML. Uno puede manipular prácticamente todo lo que uno quiera. Y eso ha hecho que entonces cuando uno ya le saca el máximo provecho al JavaScript, entonces y cuando uno entiende lo que se puede hacer con él, permitió nacer las famosas librerías que se conocen como jQuery, otra que se conoce como Vue, por ejemplo React, algunas que se basan en pedazos de él como Angular y un sinfín de librerías que se han ido creando a medida que ha pasado el tiempo. Recuerden que el JavaScript se volvió estándar debido pues a las características y a las bondades que él tiene, pero recuerden que JavaScript entró muy al principio y competía con lenguajes fuertes. Obviamente pues los lenguajes fuertes lo fueron superando, pero hoy por hoy
gracias al HTML5, gracias al concepto de responsive, al concepto de progressive web, ha vuelto que el JavaScript se vuelva ya el estándar y de muchas cosas, de manera que es muy interesante que lo estudiemos y lo apliquemos. Eso es en cuanto a manipulación de un objeto de esta manera. Ahora vamos a hacer la misma manipulación, pero vamos a utilizar funciones y eventos. Entonces, para ese efecto, vamos a duplicar el que hicimos y vamos a crearnos uno que se llame rename. Es que rename, vamos a llamarlo que se llame, disculpen, que se llame JavaScript 3. Entonces, JavaScript 3, ¿qué es? Entonces, ejemplo 3. Entonces, le vamos a colocar ejemplo de manipulación de objetos, pero usando métodos o acciones. Perdón, usando eventos o acciones. Entonces, los eventos son todas las acciones que yo puedo realizarle a un objeto en sí de él. ¿A qué me refiero con eso, muchachos y niñas? A que son acciones que ocurren alrededor de un objeto. Entonces, por ejemplo, puede ser al dar clic sobre él. Entonces voy a colocar esto en un pre para que lo puedan ver documentadito. Entonces, si yo le doy clic con el mouse o con el pad del computador o de un portátil, entonces yo puedo detectar este evento, onClick. Van a ver mucho que se le antepone un prefijo a todos los eventos llamados on. On quiere decir cuando yo presiono o estoy encima. Entonces, por ejemplo, al pasarse encima, al posarse encima, entonces quiere decir on mouse over. Al digitar una tecla, entonces sería on key press. On key press. Estos métodos son del HTML. Yo los coloco así por costumbre, pero también funcionan en minúsculas. Esto no tiene ningún problema. Al digitar on key press, al seleccionar un dato de una lista, entonces eso se llama on change. Al presionar el botón de envío de formulario, entonces eso se llama on submit. Si quiero mover el objeto, entonces uso un drag, un stop. Si quiero cargar algo automáticamente, pero que esté en una función, entonces puedo utilizar, por ejemplo, el que se conoce como onload. Onload y se ubica en el tag body, y así una cantidad de eventos que pueden ocurrir. ¿Dónde los podemos encontrar esos eventos? Entonces los podemos buscar acá en el Google HTML events, los atributos del HTML por medio de eventos. Entonces miren todos los que hay, todos los que yo puedo utilizar.
Si yo quiero aplicar eventos sobre formularios, se pueden aplicar estos. Si yo quiero los eventos de teclado, puedo utilizar estos. Los eventos del mouse, estos. Los eventos, como yo les dije, de arrastrar o mover objetos. Esto es cuando uno hace esto. Uno llega y mueve esto. Este efecto es on drag. Cuando yo finalizo la operación es on drag end. Cuando yo comienzo a desplazarme es on drag enter. Y cuando yo le digo on drop es que yo lo suelto. El on scroll es que yo puedo hacer esto. Los efectos de clipboard, yo puedo copiar, cortar, pegar. Los eventos media, estos por ejemplo son los que se utilizan por ejemplo para ejecutar los audios y videos. ¿Ya? Cuando utilizo audio, embed, img, object, en video. Y el on toggle, que este es el que permite hacer los efectos, que yo no sé si ustedes han visto en sitios, que lo que hace es que permite construir listas, pero siempre y cuando cambie el evento. Por ejemplo, les quiero mostrar este caso. Este es un proyecto que yo tengo, que cuando yo me logueo, a primera vista no pasa nada, pero cuando yo minimizo o me lo llevo a la versión móvil, vamos a ver si esto me deja. Me lo voy a tratar de traer para acá. Lo comienzo a triar aquí en móvil. Entonces miren lo que ocurre. Ocurre un toggle que me construye una lista automáticamente y me permite acceder a mis propiedades dentro de este objeto. Esto es un toggle. ¿Okay? Y esto es lo que quiere decir los eventos ya varios. ¿Okay? El details element, que es el que permite hacer estos efectos a punta de estilo y HTML. Ya eso es un poquito más profundo. Bueno, entonces en este caso vamos a hacer algo para el ejemplo 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el ejemplo 3? Esto que estamos viendo aquí automático, no lo vamos a hacer automático, lo vamos a ejecutar por medio de una acción. En este caso vamos a colocar un onClick y lo vamos a combinar con funciones. Entonces, nos vamos para la parte de abajo. Y esto que tenemos acá, OK, está perfecto. Pero ya como todo este texto ya lo vimos al principio, vamos a quitar todo esto. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función. ¿Ok? Entonces, las funciones de JavaScript las componen la palabra función, el nombre, digamos como las variables, y abro y cierro el nombre. ¿Ok? Así es como normalmente funciona. Voy a colocar esto aquí en asterisco para poderlo aplicar en todo. ¿Ok? Resulta que cuando yo aplico una función, ya esto que es automático, ya no es automático, porque cuando yo creo una función, entonces él está esperando que yo la invoque. Perfecto. Entonces, vamos a crear aquí una función que la llamemos cambiar texto. La abro y la cierro. ¿Ok? Y vamos a colocar todo esto que hicimos, que tenemos acá. ¿Ok? Lo vamos a meter dentro de ella. Lo vamos cortando y lo metemos acá. Y también cortamos este que hicimos. Y ya la metemos dentro de ella. ¿Ok? Es muy importante, muchachos y niñas, que vayan entendiendo la importancia de indentar las cosas. Miren que yo arranco aquí con una llave y si le presiono control M me ubica en el cerrado. Muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces miren lo que ocurre. Cuando yo lo aplico y le doy F5, ya no va a funcionar automático. ¿Por qué? Porque está dentro de una función y exige que sea cambiado. Entonces vamos a aplicar en este caso el onClick. El onClick
se lo podemos aplicar a cualquier cosa. Por ejemplo, yo se lo puedo aplicar que cuando yo le dé clic a este texto, automáticamente se cambie. O yo puedo crear aquí un enlace que diga cambiar texto. O puedo colocar un botón que diga para poder ejecutar el cambiar texto. O puedo colocar una imagen. ¿Cuál es la característica? Que independiente de los objetos, yo tengo que invocar el evento onClick para que funcione. Entonces vamos a colocarle aquí en el título. Vamos a colocarle aquí en small. Por ejemplo, este texto, cambiar texto. Entonces, para que nos quede algo así. Listo. Esto no nos dice nada, pero si lo metemos dentro de un href, ya me está indicando que debo hacer algo. Y si yo a esto le coloco un título que diga clic para cambiar el texto, entonces mucho más me está incitando a cambiar el texto. Recuerden, uno tiene que llevar a las personas a que ejecuten la acción. Entonces, ¿qué me falta aquí? Me falta invocar la función, que es esta, para poderlo ejecutar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es con qué evento lo voy a cargar. En este caso lo voy a hacer con un onClick. Entonces le coloco onClick y coloco adentro la invocación del evento. Entonces cuando yo hago eso, le doy aquí F5 y le digo cambiar texto, miren lo que ocurre. ¿Sí ven? Cambia. Si lo ven, inmediatamente está cambiando. Le doy clic, cambia. Ah, ¿y por qué él se devuelve? Bueno, eso es una cosa que ya vamos a ejecutar. ¿Por qué cambia eso? ¿Por qué cree que cambia eso? ¿O por qué cuando yo le doy clic aquí, él vuelve y vuelve a su estado natural? ¿Cuál es la razón? La razón es porque como el título, lo que le estamos diciendo es que el título cambie, queda en el título, queda ese efecto. Entonces, él vuelve a resetearlo automáticamente. Entonces, al hacer eso, no funciona. Ya lo vamos a pulir para que lo podamos organizar de mejor manera. Pero entonces miren que yo por medio de un evento, yo puedo cambiar eso. ¿Ok? ¿Por qué él cambia? Porque observen que cuando yo le doy clic, observen, miren acá arriba, él está refrescando la página. ¿Por qué está refrescando la página? Porque yo aquí arriba en el href no le dije qué hacer. Cuando yo dejo un href vacío o un formulario en el action vacío, él asume que se va a ejecutar sobre el mismo. ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo lo puedo bloquear? Yo le puedo colocar aquí el símbolo numeral y él llega y se bloquea y ya quedó así. Y listo, quedó resuelto el problema. Estos son diferentes métodos que podemos hacer. Yo puedo hacer esto con solamente pasar encima del mouse. O sea, que si yo, en vez de darle clic, yo paso encima, claro que sí. Miren que los eventos, hay uno que se llama, acá mouse, que se llama on mouse over. Entonces, yo puedo combinar eventos. O sea, yo le puedo decir que este evento que tengo acá me funcione bien sea pasándome encima o con un clic. Entonces, yo me copio este y le digo que lo ejecute. Entonces, yo me paro acá, le doy F5 y miren lo que ocurre. Ya automáticamente al moverme, al pasarme encima, ya automáticamente lo aplica. Esos efectos que estamos viendo, cuando los CSS no estaban tan fuertes, eran los que permitían hacer esos efectos que cuando yo me paraba encima,
por ejemplo, me daban estos efectos de colores. Lo combinaba con el DOM llamado o mouse over, con el mouse out y con el mouse, con estos dos. Uno que cuando me paraba encima y dos que cuando yo me salía desde el foco, entonces él automáticamente me cambiaba de color. Eso ya cambió totalmente con el manejo de estilos, porque ya con los estilos yo ya no tengo necesidad de darle, de desgastarme con JavaScript, pero eso antes era algo que se hacía de esa manera. Entonces, como ven, yo puedo manipular todo eso a punta de objetos y a punta de funciones. En la reunión que vamos a tener el sábado vamos a ampliar un poquito más esto y vamos a hacer el ejercicio para que lo veamos con el formulario. Vamos a hacer algo muy sencillo, vamos a coger dos valores, los vamos a multiplicar y les vamos a colocar un resultado. Recuerden muchachos que esto es un tema que lo vamos a volver a ver ya de manera ya más intensiva cuando retornemos a las clases. Les deseo que les vaya muy bien y estamos en contacto. Hasta una próxima ocasión.